Imagina que la realidad no existe hasta que alguien la observa, que el universo permanece en suspenso, como una pregunta sin responder, esperando a que una conciencia mire, y entonces decida que es real. Esto no es ciencia ficción, es una de las ideas más inquietantes surgidas de la física cuántica moderna, y hoy vamos a explorar el experimento que llevó a muchos científicos a plantear una pregunta que durante décadas fue casi tabú: ¿la conciencia crea la realidad? Durante siglos creímos que el universo funcionaba como un mecanismo perfecto, frío y objetivo, independiente de cualquier observador. Las cosas eran lo que eran, ocurrieran o no frente a nuestros ojos. Pero a comienzos del siglo XX, esa certeza empezó a resquebrajarse. Los experimentos cuánticos mostraron algo profundamente perturbador. Las partículas no se comportan como objetos sólidos y definidos, hasta que alguien las mide. El experimento más famoso es el de la doble rendija. Cuando nadie observa, una partícula se comporta como una onda, extendida en el espacio, existiendo en múltiples estados al mismo tiempo. No está aquí ni allí, sino en todas partes a la vez. Pero cuando se observa su trayectoria, esa misma partícula se decide por un solo camino, como si la ambigüedad dejara de ser permitida. No cambia el instrumento, no cambia la energía, no cambia el entorno físico. Solo cambia una cosa: la observación. Aquí surge el verdadero problema. ¿Qué significa exactamente observar? ¿Un detector automático cuenta como observador? ¿O es necesaria una mente consciente que interprete el resultado? Algunos físicos, como Eugene Wigner, propusieron algo radical: que la conciencia humana es el elemento final que colapsa la realidad cuántica. Sin una mente consciente, no habría hechos definidos, solo posibilidades. Esta idea resulta profundamente incómoda, porque implica que la realidad no es completamente objetiva, que existe como un océano de probabilidades, y que la conciencia actúa como un filtro que selecciona una versión específica del mundo. No estaríamos simplemente dentro del universo. El universo estaría en parte ocurriendo dentro de nuestra experiencia. Para muchos científicos, esta conclusión es inaceptable. Argumentan que no es la conciencia la que colapsa la función de onda, sino cualquier interacción física con el entorno. Átomos, campos, partículas, ruido térmico. Sin embargo, aquí aparece una grieta difícil de ignorar, porque aunque podamos describir la interacción física, el momento en que la realidad se vuelve real para alguien siempre coincide con una experiencia consciente. La neurociencia tampoco ofrece una salida clara. No sabemos qué es la conciencia. No sabemos dónde comienza ni dónde termina. No sabemos cómo surge a partir de la materia. Y aún así, es lo único que nunca falta cuando hablamos de realidad. Todo lo que conocemos del universo lo conocemos a través de la conciencia. La paradoja es profunda y desconcertante. Usamos la conciencia para estudiar el universo, pero necesitamos entender el universo para explicar la conciencia. Es un círculo que parece no tener inicio ni final, como si el observador y lo observado fueran dos caras de una misma moneda. Si la conciencia influye, aunque sea mínimamente, en la realidad, entonces el universo no es un escenario pasivo donde simplemente ocurren los eventos. Es un sistema participativo, un proceso en el que observar no es un acto neutral, sino una intervención. Cada medición sería una elección entre infinitas posibilidades. Cada mirada, una forma de dar forma al mundo. Esto no significa que creemos la realidad desde cero. Las leyes físicas siguen ahí. Las constantes fundamentales no cambian porque las miremos. Pero tal vez, en el nivel más profundo, ayudamos a decidir qué versión de la realidad se manifiesta. No como dioses, sino como participantes inevitables. Tal vez la pregunta no sea si la conciencia crea la realidad. Tal vez la verdadera pregunta sea: ¿qué tipo de realidad necesita la conciencia para existir? Y si el universo puede observarse a sí mismo a través de nosotros.
entonces quizá no somos simples espectadores perdidos en el cosmos, sino una parte esencial del misterio que intenta comprenderse a sí mismo. Imagina que la realidad no existe hasta que alguien la observa, que el universo permanece en suspenso, como una pregunta sin responder, esperando a que una conciencia mire, y entonces decida que es real. Esto no es ciencia ficción, es una de las ideas más inquietantes surgidas de la física cuántica moderna, y hoy vamos a explorar el experimento que llevó a muchos científicos a plantear una pregunta que durante décadas fue casi tabú: ¿la conciencia crea la realidad? Durante siglos creímos que el universo funcionaba como un mecanismo perfecto, frío y objetivo, independiente de cualquier observador. Las cosas eran lo que eran, ocurrieran o no frente a nuestros ojos. Pero a comienzos del siglo XX, esa certeza empezó a resquebrajarse. Los experimentos cuánticos mostraron algo profundamente perturbador. Las partículas no se comportan como objetos sólidos y definidos, hasta que alguien las mide. El experimento más famoso es el de la doble rendija. Cuando nadie observa, una partícula se comporta como una onda, extendida en el espacio, existiendo en múltiples estados al mismo tiempo. No está aquí ni allí, sino en todas partes a la vez. Pero cuando se observa su trayectoria, esa misma partícula se decide por un solo camino, como si la ambigüedad dejara de ser permitida. No cambia el instrumento, no cambia la energía, no cambia el entorno físico. Solo cambia una cosa: la observación. Aquí surge el verdadero problema. ¿Qué significa exactamente observar? ¿Un detector automático cuenta como observador? ¿O es necesaria una mente consciente que interprete el resultado? Algunos físicos como Eugene Wigner propusieron algo radical: que la conciencia humana es el elemento final que colapsa la realidad cuántica. Sin una mente consciente, no habría hechos definidos, solo posibilidades. Esta idea resulta profundamente incómoda, porque implica que la realidad no es completamente objetiva, que existe como un océano de probabilidades, y que la conciencia actúa como un filtro que selecciona una versión específica del mundo. No estaríamos simplemente dentro del universo. El universo estaría en parte ocurriendo dentro de nuestra experiencia. Para muchos científicos, esta conclusión es inaceptable. Argumentan que no es la conciencia la que colapsa la función de onda, sino cualquier interacción física con el entorno. Átomos, campos, partículas, ruido térmico. Sin embargo, aquí aparece una grieta difícil de ignorar, porque aunque podamos describir la interacción física, el momento en que la realidad se vuelve real para alguien siempre coincide con una experiencia consciente. La neurociencia tampoco ofrece una salida clara. No sabemos qué es la conciencia. No sabemos dónde comienza ni dónde termina. No sabemos cómo surge a partir de la materia. Y aún así, es lo único que nunca falta cuando hablamos de realidad. Todo lo que conocemos del universo lo conocemos a través de la conciencia. La paradoja es profunda y desconcertante. Usamos la conciencia para estudiar el universo, pero necesitamos entender el universo para explicar la conciencia. Es un círculo que parece no tener inicio ni final, como si el observador y lo observado fueran dos caras de una misma moneda. Si la conciencia influye, aunque sea mínimamente, en la realidad, entonces el universo no es un escenario pasivo donde simplemente ocurren los eventos. Es un sistema participativo, un proceso en el que observar no es un acto neutral, sino una intervención. Cada medición sería una elección entre infinitas posibilidades. Cada mirada, una forma de dar forma al mundo. Esto no significa que creemos la realidad desde cero. Las leyes físicas siguen ahí. Las constantes fundamentales no cambian porque las miremos. Pero tal vez, en el nivel más profundo, ayudamos a decidir qué versión de la realidad se manifiesta. No como dioses, sino como participantes inevitables. Tal vez la pregunta no sea si la conciencia crea la realidad,
Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué tipo de realidad necesita la conciencia para existir? ¿Y si el universo puede observarse a sí mismo a través de nosotros? Entonces quizá no somos simples espectadores perdidos en el cosmos, sino una parte esencial del misterio que intenta comprenderse a sí mismo. Imagina que la realidad no existe hasta que alguien la observa, que el universo permanece en suspenso, como una pregunta sin responder, esperando a que una conciencia mire, y entonces decida que es real. Esto no es ciencia ficción, es una de las ideas más inquietantes surgidas de la física cuántica moderna, y hoy vamos a explorar el experimento que llevó a muchos científicos a plantear una pregunta que durante décadas fue casi tabú: ¿la conciencia crea la realidad? Durante siglos creímos que el universo funcionaba como un mecanismo perfecto, frío y objetivo, independiente de cualquier observador. Las cosas eran lo que eran, ocurrieran o no frente a nuestros ojos. Pero a comienzos del siglo XX, esa certeza empezó a resquebrajarse. Los experimentos cuánticos mostraron algo profundamente perturbador. Las partículas no se comportan como objetos sólidos y definidos, hasta que alguien las mide. El experimento más famoso es el de la doble rendija. Cuando nadie observa, una partícula se comporta como una onda, extendida en el espacio, existiendo en múltiples estados al mismo tiempo. No está aquí ni allí, sino en todas partes a la vez. Pero cuando se observa su trayectoria, esa misma partícula se decide por un solo camino, como si la ambigüedad dejara de ser permitida. No cambia el instrumento, no cambia la energía, no cambia el entorno físico. Solo cambia una cosa: la observación. Aquí surge el verdadero problema. ¿Qué significa exactamente observar? ¿Un detector automático cuenta como observador? ¿O es necesaria una mente consciente que interprete el resultado? Algunos físicos, como Eugene Wigner, propusieron algo radical: que la conciencia humana es el elemento final que colapsa la realidad cuántica. Sin una mente consciente, no habría hechos definidos, solo posibilidades. Esta idea resulta profundamente incómoda, porque implica que la realidad no es completamente objetiva, que existe como un océano de probabilidades, y que la conciencia actúa como un filtro que selecciona una versión específica del mundo. No estaríamos simplemente dentro del universo. El universo estaría en parte ocurriendo dentro de nuestra experiencia. Para muchos científicos, esta conclusión es inaceptable. Argumentan que no es la conciencia la que colapsa la función de onda, sino cualquier interacción física con el entorno. Átomos, campos, partículas, ruido térmico. Sin embargo, aquí aparece una grieta difícil de ignorar, porque aunque podamos describir la interacción física, el momento en que la realidad se vuelve real para alguien siempre coincide con una experiencia consciente. La neurociencia tampoco ofrece una salida clara. No sabemos qué es la conciencia. No sabemos dónde comienza ni dónde termina. No sabemos cómo surge a partir de la materia. Y aún así, es lo único que nunca falta cuando hablamos de realidad. Todo lo que conocemos del universo lo conocemos a través de la conciencia. La paradoja es profunda y desconcertante. Usamos la conciencia para estudiar el universo, pero necesitamos entender el universo para explicar la conciencia. Es un círculo que parece no tener inicio ni final, como si el observador y lo observado fueran dos caras de una misma moneda. Si la conciencia influye, aunque sea mínimamente, en la realidad, entonces el universo no es un escenario pasivo donde simplemente ocurren los eventos. Es un sistema participativo, un proceso en el que observar no es un acto neutral, sino una intervención. Cada medición sería una elección entre infinitas posibilidades. Cada mirada, una forma de dar forma al mundo. Esto no significa que creemos la realidad desde cero. Las leyes físicas siguen ahí. Las constantes fundamentales no cambian porque las miremos. Pero tal vez, en el nivel más profundo, ayudamos a decidir qué versión de la realidad se manifiesta.
no como dioses, sino como participantes inevitables. Tal vez la pregunta no sea si la conciencia crea la realidad. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué tipo de realidad necesita la conciencia para existir? Y si el universo puede observarse a sí mismo a través de nosotros. Entonces quizá no somos simples espectadores perdidos en el cosmos, sino una parte esencial del misterio que intenta comprenderse a sí mismo. Imagina que la realidad no existe hasta que alguien la observa, que el universo permanece en suspenso, como una pregunta sin responder, esperando a que una conciencia mire, y entonces decida que es real. Esto no es ciencia ficción, es una de las ideas más inquietantes surgidas de la física cuántica moderna, y hoy vamos a explorar el experimento que llevó a muchos científicos a plantear una pregunta que durante décadas fue casi tabú: ¿la conciencia crea la realidad? Durante siglos creímos que el universo funcionaba como un mecanismo perfecto, frío y objetivo, independiente de cualquier observador. Las cosas eran lo que eran, ocurrieran o no frente a nuestros ojos. Pero a comienzos del siglo XX, esa certeza empezó a resquebrajarse. Los experimentos cuánticos mostraron algo profundamente perturbador. Las partículas no se comportan como objetos sólidos y definidos, hasta que alguien las mide. El experimento más famoso es el de la doble rendija. Cuando nadie observa, una partícula se comporta como una onda, extendida en el espacio, existiendo en múltiples estados al mismo tiempo. No está aquí ni allí, sino en todas partes a la vez. Pero cuando se observa su trayectoria, esa misma partícula se decide por un solo camino, como si la ambigüedad dejara de ser permitida. No cambia el instrumento, no cambia la energía, no cambia el entorno físico. Solo cambia una cosa: la observación. Aquí surge el verdadero problema. ¿Qué significa exactamente observar? ¿Un detector automático cuenta como observador? ¿O es necesaria una mente consciente que interprete el resultado? Algunos físicos como Eugene Wigner propusieron algo radical: que la conciencia humana es el elemento final que colapsa la realidad cuántica. Sin una mente consciente, no habría hechos definidos, solo posibilidades. Esta idea resulta profundamente incómoda, porque implica que la realidad no es completamente objetiva, que existe como un océano de probabilidades, y que la conciencia actúa como un filtro que selecciona una versión específica del mundo. No estaríamos simplemente dentro del universo. El universo estaría en parte ocurriendo dentro de nuestra experiencia. Para muchos científicos, esta conclusión es inaceptable. Argumentan que no es la conciencia la que colapsa la función de onda, sino cualquier interacción física con el entorno. Átomos, campos, partículas, ruido térmico. Sin embargo, aquí aparece una grieta difícil de ignorar, porque aunque podamos describir la interacción física, el momento en que la realidad se vuelve real para alguien siempre coincide con una experiencia consciente. La neurociencia tampoco ofrece una salida clara. No sabemos qué es la conciencia. No sabemos dónde comienza ni dónde termina. No sabemos cómo surge a partir de la materia. Y aún así, es lo único que nunca falta cuando hablamos de realidad. Todo lo que conocemos del universo lo conocemos a través de la conciencia. La paradoja es profunda y desconcertante. Usamos la conciencia para estudiar el universo, pero necesitamos entender el universo para explicar la conciencia. Es un círculo que parece no tener inicio ni final, como si el observador y lo observado fueran dos caras de una misma moneda. Si la conciencia influye, aunque sea mínimamente, en la realidad, entonces el universo no es un escenario pasivo donde simplemente ocurren los eventos. Es un sistema participativo, un proceso en el que observar no es un acto neutral, sino una intervención. Cada medición sería una elección entre infinitas posibilidades. Cada mirada, una forma de dar forma al mundo. Esto no significa que creemos la realidad desde cero. Las leyes físicas siguen ahí.
Las constantes fundamentales no cambian porque las miremos, pero tal vez, en el nivel más profundo, ayudamos a decidir qué versión de la realidad se manifiesta, no como dioses, sino como participantes inevitables. Tal vez la pregunta no sea si la conciencia crea la realidad. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué tipo de realidad necesita la conciencia para existir? Y si el universo puede observarse a sí mismo a través de nosotros. Entonces quizá no somos simples espectadores perdidos en el cosmos, sino una parte esencial del misterio que intenta comprenderse a sí mismo. Imagina que la realidad no existe hasta que alguien la observa, que el universo permanece en suspenso, como una pregunta sin responder, esperando a que una conciencia mire, y entonces decida que es real. Esto no es ciencia ficción, es una de las ideas más inquietantes surgidas de la física cuántica moderna, y hoy vamos a explorar el experimento que llevó a muchos científicos a plantear una pregunta que durante décadas fue casi tabú: ¿la conciencia crea la realidad? Durante siglos creímos que el universo funcionaba como un mecanismo perfecto, frío y objetivo, independiente de cualquier observador. Las cosas eran lo que eran, ocurrieran o no frente a nuestros ojos. Pero a comienzos del siglo XX, esa certeza empezó a resquebrajarse. Los experimentos cuánticos mostraron algo profundamente perturbador. Las partículas no se comportan como objetos sólidos y definidos, hasta que alguien las mide. El experimento más famoso es el de la doble rendija. Cuando nadie observa, una partícula se comporta como una onda, extendida en el espacio, existiendo en múltiples estados al mismo tiempo. No está aquí ni allí, sino en todas partes a la vez. Pero cuando se observa su trayectoria, esa misma partícula se decide por un solo camino, como si la ambigüedad dejara de ser permitida. No cambia el instrumento, no cambia la energía, no cambia el entorno físico. Solo cambia una cosa: la observación. Aquí surge el verdadero problema. ¿Qué significa exactamente observar? ¿Un detector automático cuenta como observador? ¿O es necesaria una mente consciente que interprete el resultado? Algunos físicos como Eugene Wigner propusieron algo radical: que la conciencia humana es el elemento final que colapsa la realidad cuántica. Sin una mente consciente, no habría hechos definidos, solo posibilidades. Esta idea resulta profundamente incómoda, porque implica que la realidad no es completamente objetiva, que existe como un océano de probabilidades, y que la conciencia actúa como un filtro que selecciona una versión específica del mundo. No estaríamos simplemente dentro del universo. El universo estaría en parte ocurriendo dentro de nuestra experiencia. Para muchos científicos, esta conclusión es inaceptable. Argumentan que no es la conciencia la que colapsa la función de onda, sino cualquier interacción física con el entorno. Átomos, campos, partículas, ruido térmico. Sin embargo, aquí aparece una grieta difícil de ignorar, porque aunque podamos describir la interacción física, el momento en que la realidad se vuelve real para alguien siempre coincide con una experiencia consciente. La neurociencia tampoco ofrece una salida clara. No sabemos qué es la conciencia. No sabemos dónde comienza ni dónde termina. No sabemos cómo surge a partir de la materia. Y aún así, es lo único que nunca falta cuando hablamos de realidad. Todo lo que conocemos del universo lo conocemos a través de la conciencia. La paradoja es profunda y desconcertante. Usamos la conciencia para estudiar el universo, pero necesitamos entender el universo para explicar la conciencia. Es un círculo que parece no tener inicio ni final, como si el observador y lo observado fueran dos caras de una misma moneda. Si la conciencia influye, aunque sea mínimamente, en la realidad, entonces el universo no es un escenario pasivo donde simplemente ocurren los eventos. Es un sistema participativo, un proceso en el que observar no es un acto neutral, sino una intervención. Cada medición sería una elección entre infinitas posibilidades. Cada mirada,
una forma de dar forma al mundo. Esto no significa que creemos la realidad desde cero. Las leyes físicas siguen ahí. Las constantes fundamentales no cambian porque las miremos. Pero tal vez, en el nivel más profundo, ayudamos a decidir qué versión de la realidad se manifiesta. No como dioses, sino como participantes inevitables. Tal vez la pregunta no sea si la conciencia crea la realidad. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué tipo de realidad necesita la conciencia para existir? Y si el universo puede observarse a sí mismo a través de nosotros. Entonces quizá no somos simples espectadores perdidos en el cosmos, sino una parte esencial del misterio que intenta comprenderse a sí mismo. Imagina que la realidad no existe hasta que alguien la observa, que el universo permanece en suspenso, como una pregunta sin responder, esperando a que una conciencia mire, y entonces decida que es real. Esto no es ciencia ficción, es una de las ideas más inquietantes surgidas de la física cuántica moderna, y hoy vamos a explorar el experimento que llevó a muchos científicos a plantear una pregunta que durante décadas fue casi tabú: ¿la conciencia crea la realidad? Durante siglos creímos que el universo funcionaba como un mecanismo perfecto, frío y objetivo, independiente de cualquier observador. Las cosas eran lo que eran, ocurrieran o no frente a nuestros ojos. Pero a comienzos del siglo XX, esa certeza empezó a resquebrajarse. Los experimentos cuánticos mostraron algo profundamente perturbador. Las partículas no se comportan como objetos sólidos y definidos, hasta que alguien las mide. El experimento más famoso es el de la doble rendija. Cuando nadie observa, una partícula se comporta como una onda, extendida en el espacio, existiendo en múltiples estados al mismo tiempo. No está aquí ni allí, sino en todas partes a la vez. Pero cuando se observa su trayectoria, esa misma partícula se decide por un solo camino, como si la ambigüedad dejara de ser permitida. No cambia el instrumento, no cambia la energía, no cambia el entorno físico. Solo cambia una cosa: la observación. Aquí surge el verdadero problema. ¿Qué significa exactamente observar? ¿Un detector automático cuenta como observador? ¿O es necesaria una mente consciente que interprete el resultado? Algunos físicos como Eugene Wigner propusieron algo radical: que la conciencia humana es el elemento final que colapsa la realidad cuántica. Sin una mente consciente, no habría hechos definidos, solo posibilidades. Esta idea resulta profundamente incómoda, porque implica que la realidad no es completamente objetiva, que existe como un océano de probabilidades, y que la conciencia actúa como un filtro que selecciona una versión específica del mundo. No estaríamos simplemente dentro del universo. El universo estaría en parte ocurriendo dentro de nuestra experiencia. Para muchos científicos, esta conclusión es inaceptable. Argumentan que no es la conciencia la que colapsa la función de onda, sino cualquier interacción física con el entorno. Átomos, campos, partículas, ruido térmico. Sin embargo, aquí aparece una grieta difícil de ignorar, porque aunque podamos describir la interacción física, el momento en que la realidad se vuelve real para alguien siempre coincide con una experiencia consciente. La neurociencia tampoco ofrece una salida clara. No sabemos qué es la conciencia. No sabemos dónde comienza ni dónde termina. No sabemos cómo surge a partir de la materia. Y aún así, es lo único que nunca falta cuando hablamos de realidad. Todo lo que conocemos del universo lo conocemos a través de la conciencia. La paradoja es profunda y desconcertante. Usamos la conciencia para estudiar el universo, pero necesitamos entender el universo para explicar la conciencia. Es un círculo que parece no tener inicio ni final, como si el observador y lo observado fueran dos caras de una misma moneda. Si la conciencia influye, aunque sea mínimamente, en la realidad, entonces el universo no es un escenario pasivo donde simplemente ocurren los eventos.
Es un sistema participativo, un proceso en el que observar no es un acto neutral, sino una intervención. Cada medición sería una elección entre infinitas posibilidades. Cada mirada, una forma de dar forma al mundo. Esto no significa que creemos la realidad desde cero. Las leyes físicas siguen ahí. Las constantes fundamentales no cambian porque las miremos. Pero tal vez, en el nivel más profundo, ayudamos a decidir qué versión de la realidad se manifiesta. No como dioses, sino como participantes inevitables. Tal vez la pregunta no sea si la conciencia crea la realidad. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué tipo de realidad necesita la conciencia para existir? Y si el universo puede observarse a sí mismo a través de nosotros. Entonces quizá no somos simples espectadores perdidos en el cosmos, sino una parte esencial del misterio que intenta comprenderse a sí mismo. Imagina que la realidad no existe hasta que alguien la observa, que el universo permanece en suspenso, como una pregunta sin responder, esperando a que una conciencia mire, y entonces decida que es real. Esto no es ciencia ficción, es una de las ideas más inquietantes surgidas de la física cuántica moderna, y hoy vamos a explorar el experimento que llevó a muchos científicos a plantear una pregunta que durante décadas fue casi tabú. ¿La conciencia crea la realidad? Durante siglos creímos que el universo funcionaba como un mecanismo perfecto, frío y objetivo, independiente de cualquier observador. Las cosas eran lo que eran, ocurrieran o no frente a nuestros ojos. Pero a comienzos del siglo XX, esa certeza empezó a resquebrajarse. Los experimentos cuánticos mostraron algo profundamente perturbador. Las partículas no se comportan como objetos sólidos y definidos, hasta que alguien las mide. El experimento más famoso es el de la doble rendija. Cuando nadie observa, una partícula se comporta como una onda, extendida en el espacio, existiendo en múltiples estados al mismo tiempo. No está aquí ni allí, sino en todas partes a la vez. Pero cuando se observa su trayectoria, esa misma partícula se decide por un solo camino, como si la ambigüedad dejara de ser permitida. No cambia el instrumento, no cambia la energía, no cambia el entorno físico. Solo cambia una cosa, la observación. Aquí surge el verdadero problema. ¿Qué significa exactamente observar? ¿Un detector automático cuenta como observador? ¿O es necesaria una mente consciente que interprete el resultado? Algunos físicos como Eugene Wigner propusieron algo radical, que la conciencia humana es el elemento final que colapsa la realidad cuántica. Sin una mente consciente, no habría hechos definidos, solo posibilidades. Esta idea resulta profundamente incómoda, porque implica que la realidad no es completamente objetiva, que existe como un océano de probabilidades, y que la conciencia actúa como un filtro que selecciona una versión específica del mundo. No estaríamos simplemente dentro del universo. El universo estaría en parte ocurriendo dentro de nuestra experiencia. Para muchos científicos, esta conclusión es inaceptable. Argumentan que no es la conciencia la que colapsa la función de onda, sino cualquier interacción física con el entorno. Átomos, campos, partículas, ruido térmico. Sin embargo, aquí aparece una grieta difícil de ignorar, porque aunque podamos describir la interacción física, el momento en que la realidad se vuelve real para alguien siempre coincide con una experiencia consciente. La neurociencia tampoco ofrece una salida clara. No sabemos qué es la conciencia. No sabemos dónde comienza ni dónde termina. No sabemos cómo surge a partir de la materia. Y aún así, es lo único que nunca falta cuando hablamos de realidad. Todo lo que conocemos del universo lo conocemos a través de la conciencia. La paradoja es profunda y desconcertante. Usamos la conciencia para estudiar el universo, pero necesitamos entender el universo para explicar la conciencia.
Es un círculo que parece no tener inicio ni final, como si el observador y lo observado fueran dos caras de una misma moneda. Si la conciencia influye, aunque sea mínimamente, en la realidad, entonces el universo no es un escenario pasivo donde simplemente ocurren los eventos. Es un sistema participativo, un proceso en el que observar no es un acto neutral, sino una intervención. Cada medición sería una elección entre infinitas posibilidades. Cada mirada, una forma de dar forma al mundo. Esto no significa que creemos la realidad desde cero. Las leyes físicas siguen ahí. Las constantes fundamentales no cambian porque las miremos. Pero tal vez, en el nivel más profundo, ayudamos a decidir qué versión de la realidad se manifiesta. No como dioses, sino como participantes inevitables. Tal vez la pregunta no sea si la conciencia crea la realidad. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué tipo de realidad necesita la conciencia para existir? Y si el universo puede observarse a sí mismo a través de nosotros. Entonces quizá no somos simples espectadores perdidos en el cosmos, sino una parte esencial del misterio que intenta comprenderse a sí mismo. Imagina que la realidad no existe hasta que alguien la observa, que el universo permanece en suspenso, como una pregunta sin responder, esperando a que una conciencia mire, y entonces decida que es real. Esto no es ciencia ficción, es una de las ideas más inquietantes surgidas de la física cuántica moderna, y hoy vamos a explorar el experimento que llevó a muchos científicos a plantear una pregunta que durante décadas fue casi tabú. ¿La conciencia crea la realidad? Durante siglos creímos que el universo funcionaba como un mecanismo perfecto, frío y objetivo, independiente de cualquier observador. Las cosas eran lo que eran, ocurrieran o no frente a nuestros ojos. Pero a comienzos del siglo XX, esa certeza empezó a resquebrajarse. Los experimentos cuánticos mostraron algo profundamente perturbador. Las partículas no se comportan como objetos sólidos y definidos, hasta que alguien las mide. El experimento más famoso es el de la doble rendija. Cuando nadie observa, una partícula se comporta como una onda, extendida en el espacio, existiendo en múltiples estados al mismo tiempo. No está aquí ni allí, sino en todas partes a la vez. Pero cuando se observa su trayectoria, esa misma partícula se decide por un solo camino, como si la ambigüedad dejara de ser permitida. No cambia el instrumento, no cambia la energía, no cambia el entorno físico. Solo cambia una cosa, la observación. Aquí surge el verdadero problema. ¿Qué significa exactamente observar? ¿Un detector automático cuenta como observador? ¿O es necesaria una mente consciente que interprete el resultado? Algunos físicos como Eugene Wigner propusieron algo radical, que la conciencia humana es el elemento final que colapsa la realidad cuántica. Sin una mente consciente, no habría hechos definidos, solo posibilidades. Esta idea resulta profundamente incómoda, porque implica que la realidad no es completamente objetiva, que existe como un océano de probabilidades, y que la conciencia actúa como un filtro que selecciona una versión específica del mundo. No estaríamos simplemente dentro del universo. El universo estaría en parte ocurriendo dentro de nuestra experiencia. Para muchos científicos, esta conclusión es inaceptable. Argumentan que no es la conciencia la que colapsa la función de onda, sino cualquier interacción física con el entorno. Átomos, campos, partículas, ruido térmico. Sin embargo, aquí aparece una grieta difícil de ignorar, porque aunque podamos describir la interacción física, el momento en que la realidad se vuelve real para alguien siempre coincide con una experiencia consciente. La neurociencia tampoco ofrece una salida clara. No sabemos qué es la conciencia. No sabemos dónde comienza ni dónde termina. No sabemos cómo surge a partir de la materia. Y aún así, es lo único que nunca falta cuando hablamos de realidad. Todo lo que conocemos del universo lo conocemos a través de la conciencia.
La paradoja es profunda y desconcertante. Usamos la conciencia para estudiar el universo, pero necesitamos entender el universo para explicar la conciencia. Es un círculo que parece no tener inicio ni final, como si el observador y lo observado fueran dos caras de una misma moneda. Si la conciencia influye, aunque sea mínimamente, en la realidad, entonces el universo no es un escenario pasivo donde simplemente ocurren los eventos. Es un sistema participativo, un proceso en el que observar no es un acto neutral, sino una intervención. Cada medición sería una elección entre infinitas posibilidades. Cada mirada, una forma de dar forma al mundo. Esto no significa que creemos la realidad desde cero. Las leyes físicas siguen ahí. Las constantes fundamentales no cambian porque las miremos. Pero tal vez, en el nivel más profundo, ayudamos a decidir qué versión de la realidad se manifiesta. No como dioses, sino como participantes inevitables. Tal vez la pregunta no sea si la conciencia crea la realidad. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué tipo de realidad necesita la conciencia para existir? ¿Y si el universo puede observarse a sí mismo a través de nosotros? Entonces quizá no somos simples espectadores perdidos en el cosmos, sino una parte esencial del misterio que intenta comprenderse a sí mismo. Imagina que la realidad no existe hasta que alguien la observa, que el universo permanece en suspenso, como una pregunta sin responder, esperando a que una conciencia mire, y entonces decida que es real. Esto no es ciencia ficción, es una de las ideas más inquietantes surgidas de la física cuántica moderna, y hoy vamos a explorar el experimento que llevó a muchos científicos a plantear una pregunta que durante décadas fue casi tabú: ¿la conciencia crea la realidad? Durante siglos creímos que el universo funcionaba como un mecanismo perfecto, frío y objetivo, independiente de cualquier observador. Las cosas eran lo que eran, ocurrieran o no frente a nuestros ojos. Pero a comienzos del siglo XX, esa certeza empezó a resquebrajarse. Los experimentos cuánticos mostraron algo profundamente perturbador. Las partículas no se comportan como objetos sólidos y definidos, hasta que alguien las mide. El experimento más famoso es el de la doble rendija. Cuando nadie observa, una partícula se comporta como una onda, extendida en el espacio, existiendo en múltiples estados al mismo tiempo. No está aquí ni allí, sino en todas partes a la vez. Pero cuando se observa su trayectoria, esa misma partícula se decide por un solo camino, como si la ambigüedad dejara de ser permitida. No cambia el instrumento, no cambia la energía, no cambia el entorno físico. Solo cambia una cosa: la observación. Aquí surge el verdadero problema. ¿Qué significa exactamente observar? ¿Un detector automático cuenta como observador? ¿O es necesaria una mente consciente que interprete el resultado? Algunos físicos como Eugene Wigner propusieron algo radical: que la conciencia humana es el elemento final que colapsa la realidad cuántica. Sin una mente consciente, no habría hechos definidos, solo posibilidades. Esta idea resulta profundamente incómoda, porque implica que la realidad no es completamente objetiva, que existe como un océano de probabilidades, y que la conciencia actúa como un filtro que selecciona una versión específica del mundo. No estaríamos simplemente dentro del universo. El universo estaría en parte ocurriendo dentro de nuestra experiencia. Para muchos científicos, esta conclusión es inaceptable. Argumentan que no es la conciencia la que colapsa la función de onda, sino cualquier interacción física con el entorno. Átomos, campos, partículas, ruido térmico. Sin embargo, aquí aparece una grieta difícil de ignorar, porque aunque podamos describir la interacción física, el momento en que la realidad se vuelve real para alguien siempre coincide con una experiencia consciente. La neurociencia tampoco ofrece una salida clara. No sabemos qué es la conciencia. No sabemos dónde comienza ni dónde termina. No sabemos cómo surge a partir de la materia. Y aún así,
es lo único que nunca falta cuando hablamos de realidad. Todo lo que conocemos del universo lo conocemos a través de la conciencia. La paradoja es profunda y desconcertante. Usamos la conciencia para estudiar el universo, pero necesitamos entender el universo para explicar la conciencia. Es un círculo que parece no tener inicio ni final, como si el observador y lo observado fueran dos caras de una misma moneda. Si la conciencia influye, aunque sea mínimamente, en la realidad, entonces el universo no es un escenario pasivo donde simplemente ocurren los eventos. Es un sistema participativo, un proceso en el que observar no es un acto neutral, sino una intervención. Cada medición sería una elección entre infinitas posibilidades. Cada mirada, una forma de dar forma al mundo. Esto no significa que creemos la realidad desde cero. Las leyes físicas siguen ahí. Las constantes fundamentales no cambian porque las miremos. Pero tal vez, en el nivel más profundo, ayudamos a decidir qué versión de la realidad se manifiesta. No como dioses, sino como participantes inevitables. Tal vez la pregunta no sea si la conciencia crea la realidad. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué tipo de realidad necesita la conciencia para existir? Y si el universo puede observarse a sí mismo a través de nosotros. Entonces quizá no somos simples espectadores perdidos en el cosmos, sino una parte esencial del misterio que intenta comprenderse a sí mismo. Imagina que la realidad no existe hasta que alguien la observa, que el universo permanece en suspenso, como una pregunta sin responder, esperando a que una conciencia mire, y entonces decida que es real. Esto no es ciencia ficción, es una de las ideas más inquietantes surgidas de la física cuántica moderna, y hoy vamos a explorar el experimento que llevó a muchos científicos a plantear una pregunta que durante décadas fue casi tabú. ¿La conciencia crea la realidad? Durante siglos creímos que el universo funcionaba como un mecanismo perfecto, frío y objetivo, independiente de cualquier observador. Las cosas eran lo que eran, ocurrieran o no frente a nuestros ojos. Pero a comienzos del siglo XX, esa certeza empezó a resquebrajarse. Los experimentos cuánticos mostraron algo profundamente perturbador. Las partículas no se comportan como objetos sólidos y definidos, hasta que alguien las mide. El experimento más famoso es el de la doble rendija. Cuando nadie observa, una partícula se comporta como una onda, extendida en el espacio, existiendo en múltiples estados al mismo tiempo. No está aquí ni allí, sino en todas partes a la vez. Pero cuando se observa su trayectoria, esa misma partícula se decide por un solo camino, como si la ambigüedad dejara de ser permitida. No cambia el instrumento, no cambia la energía, no cambia el entorno físico. Solo cambia una cosa, la observación. Aquí surge el verdadero problema. ¿Qué significa exactamente observar? ¿Un detector automático cuenta como observador? ¿O es necesaria una mente consciente que interprete el resultado? Algunos físicos como Eugene Wigner propusieron algo radical, que la conciencia humana es el elemento final que colapsa la realidad cuántica. Sin una mente consciente, no habría hechos definidos, solo posibilidades. Esta idea resulta profundamente incómoda, porque implica que la realidad no es completamente objetiva, que existe como un océano de probabilidades, y que la conciencia actúa como un filtro que selecciona una versión específica del mundo. No estaríamos simplemente dentro del universo. El universo estaría en parte ocurriendo dentro de nuestra experiencia. Para muchos científicos, esta conclusión es inaceptable. Argumentan que no es la conciencia la que colapsa la función de onda, sino cualquier interacción física con el entorno. Átomos, campos, partículas, ruido térmico. Sin embargo, aquí aparece una grieta difícil de ignorar, porque aunque podamos describir la interacción física, el momento en que la realidad se vuelve real para alguien siempre coincide con una experiencia consciente. La neurociencia tampoco ofrece una salida clara.
No sabemos qué es la conciencia. No sabemos dónde comienza ni dónde termina. No sabemos cómo surge a partir de la materia. Y aún así, es lo único que nunca falta cuando hablamos de realidad. Todo lo que conocemos del universo lo conocemos a través de la conciencia. La paradoja es profunda y desconcertante. Usamos la conciencia para estudiar el universo, pero necesitamos entender el universo para explicar la conciencia. Es un círculo que parece no tener inicio ni final, como si el observador y lo observado fueran dos caras de una misma moneda. Si la conciencia influye, aunque sea mínimamente, en la realidad, entonces el universo no es un escenario pasivo donde simplemente ocurren los eventos. Es un sistema participativo, un proceso en el que observar no es un acto neutral, sino una intervención. Cada medición sería una elección entre infinitas posibilidades. Cada mirada, una forma de dar forma al mundo. Esto no significa que creemos la realidad desde cero. Las leyes físicas siguen ahí. Las constantes fundamentales no cambian porque las miremos. Pero tal vez, en el nivel más profundo, ayudamos a decidir qué versión de la realidad se manifiesta. No como dioses, sino como participantes inevitables. Tal vez la pregunta no sea si la conciencia crea la realidad. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué tipo de realidad necesita la conciencia para existir? Y si el universo puede observarse a sí mismo a través de nosotros. Entonces quizá no somos simples espectadores perdidos en el cosmos, sino una parte esencial del misterio que intenta comprenderse a sí mismo. Imagina que la realidad no existe hasta que alguien la observa, que el universo permanece en suspenso, como una pregunta sin responder, esperando a que una conciencia mire, y entonces decida que es real. Esto no es ciencia ficción, es una de las ideas más inquietantes surgidas de la física cuántica moderna, y hoy vamos a explorar el experimento que llevó a muchos científicos a plantear una pregunta que durante décadas fue casi tabú. ¿La conciencia crea la realidad? Durante siglos creímos que el universo funcionaba como un mecanismo perfecto, frío y objetivo, independiente de cualquier observador. Las cosas eran lo que eran, ocurrieran o no frente a nuestros ojos. Pero a comienzos del siglo XX, esa certeza empezó a resquebrajarse. Los experimentos cuánticos mostraron algo profundamente perturbador. Las partículas no se comportan como objetos sólidos y definidos, hasta que alguien las mide. El experimento más famoso es el de la doble rendija. Cuando nadie observa, una partícula se comporta como una onda, extendida en el espacio, existiendo en múltiples estados al mismo tiempo. No está aquí ni allí, sino en todas partes a la vez. Pero cuando se observa su trayectoria, esa misma partícula se decide por un solo camino, como si la ambigüedad dejara de ser permitida. No cambia el instrumento, no cambia la energía, no cambia el entorno físico. Solo cambia una cosa, la observación. Aquí surge el verdadero problema. ¿Qué significa exactamente observar? ¿Un detector automático cuenta como observador? ¿O es necesaria una mente consciente que interprete el resultado? Algunos físicos como Eugene Wigner propusieron algo radical, que la conciencia humana es el elemento final que colapsa la realidad cuántica. Sin una mente consciente, no habría hechos definidos, solo posibilidades. Esta idea resulta profundamente incómoda, porque implica que la realidad no es completamente objetiva, que existe como un océano de probabilidades, y que la conciencia actúa como un filtro que selecciona una versión específica del mundo. No estaríamos simplemente dentro del universo. El universo estaría en parte ocurriendo dentro de nuestra experiencia. Para muchos científicos, esta conclusión es inaceptable. Argumentan que no es la conciencia la que colapsa la función de onda, sino cualquier interacción física con el entorno. Átomos, campos, partículas, ruido térmico. Sin embargo, aquí aparece una grieta difícil de ignorar, porque aunque podamos describir la interacción física,
El momento en que la realidad se vuelve real para alguien siempre coincide con una experiencia consciente. La neurociencia tampoco ofrece una salida clara. No sabemos qué es la conciencia. No sabemos dónde comienza ni dónde termina. No sabemos cómo surge a partir de la materia. Y aún así, es lo único que nunca falta cuando hablamos de realidad. Todo lo que conocemos del universo lo conocemos a través de la conciencia. La paradoja es profunda y desconcertante. Usamos la conciencia para estudiar el universo, pero necesitamos entender el universo para explicar la conciencia. Es un círculo que parece no tener inicio ni final, como si el observador y lo observado fueran dos caras de una misma moneda. Si la conciencia influye, aunque sea mínimamente, en la realidad, entonces el universo no es un escenario pasivo donde simplemente ocurren los eventos. Es un sistema participativo, un proceso en el que observar no es un acto neutral, sino una intervención. Cada medición sería una elección entre infinitas posibilidades. Cada mirada, una forma de dar forma al mundo. Esto no significa que creemos la realidad desde cero. Las leyes físicas siguen ahí. Las constantes fundamentales no cambian porque las miremos. Pero tal vez, en el nivel más profundo, ayudamos a decidir qué versión de la realidad se manifiesta. No como dioses, sino como participantes inevitables. Tal vez la pregunta no sea si la conciencia crea la realidad. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué tipo de realidad necesita la conciencia para existir? Y si el universo puede observarse a sí mismo a través de nosotros. Entonces quizá no somos simples espectadores perdidos en el cosmos, sino una parte esencial del misterio que intenta comprenderse a sí mismo. Imagina que la realidad no existe hasta que alguien la observa, que el universo permanece en suspenso, como una pregunta sin responder, esperando a que una conciencia mire, y entonces decida que es real. Esto no es ciencia ficción, es una de las ideas más inquietantes surgidas de la física cuántica moderna, y hoy vamos a explorar el experimento que llevó a muchos científicos a plantear una pregunta que durante décadas fue casi tabú: ¿la conciencia crea la realidad? Durante siglos creímos que el universo funcionaba como un mecanismo perfecto, frío y objetivo, independiente de cualquier observador. Las cosas eran lo que eran, ocurrieran o no frente a nuestros ojos. Pero a comienzos del siglo XX, esa certeza empezó a resquebrajarse. Los experimentos cuánticos mostraron algo profundamente perturbador. Las partículas no se comportan como objetos sólidos y definidos, hasta que alguien las mide. El experimento más famoso es el de la doble rendija. Cuando nadie observa, una partícula se comporta como una onda, extendida en el espacio, existiendo en múltiples estados al mismo tiempo. No está aquí ni allí, sino en todas partes a la vez. Pero cuando se observa su trayectoria, esa misma partícula se decide por un solo camino, como si la ambigüedad dejara de ser permitida. No cambia el instrumento, no cambia la energía, no cambia el entorno físico. Solo cambia una cosa: la observación. Aquí surge el verdadero problema. ¿Qué significa exactamente observar? ¿Un detector automático cuenta como observador? ¿O es necesaria una mente consciente que interprete el resultado? Algunos físicos como Eugene Wigner propusieron algo radical: que la conciencia humana es el elemento final que colapsa la realidad cuántica. Sin una mente consciente, no habría hechos definidos, solo posibilidades. Esta idea resulta profundamente incómoda, porque implica que la realidad no es completamente objetiva, que existe como un océano de probabilidades, y que la conciencia actúa como un filtro que selecciona una versión específica del mundo. No estaríamos simplemente dentro del universo. El universo estaría en parte ocurriendo dentro de nuestra experiencia. Para muchos científicos, esta conclusión es inaceptable. Argumentan que no es la conciencia la que colapsa la función de onda, sino cualquier interacción física con el entorno. Átomos, campos, partículas,
ruido térmico. Sin embargo, aquí aparece una grieta difícil de ignorar, porque aunque podamos describir la interacción física, el momento en que la realidad se vuelve real para alguien siempre coincide con una experiencia consciente. La neurociencia tampoco ofrece una salida clara. No sabemos qué es la conciencia. No sabemos dónde comienza ni dónde termina. No sabemos cómo surge a partir de la materia. Y aún así, es lo único que nunca falta cuando hablamos de realidad. Todo lo que conocemos del universo lo conocemos a través de la conciencia. La paradoja es profunda y desconcertante. Usamos la conciencia para estudiar el universo, pero necesitamos entender el universo para explicar la conciencia. Es un círculo que parece no tener inicio ni final, como si el observador y lo observado fueran dos caras de una misma moneda. Si la conciencia influye, aunque sea mínimamente, en la realidad, entonces el universo no es un escenario pasivo donde simplemente ocurren los eventos. Es un sistema participativo, un proceso en el que observar no es un acto neutral, sino una intervención. Cada medición sería una elección entre infinitas posibilidades. Cada mirada, una forma de dar forma al mundo. Esto no significa que creemos la realidad desde cero. Las leyes físicas siguen ahí. Las constantes fundamentales no cambian porque las miremos. Pero tal vez, en el nivel más profundo, ayudamos a decidir qué versión de la realidad se manifiesta. No como dioses, sino como participantes inevitables. Tal vez la pregunta no sea si la conciencia crea la realidad. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué tipo de realidad necesita la conciencia para existir? Y si el universo puede observarse a sí mismo a través de nosotros, entonces quizá no somos simples espectadores perdidos en el cosmos, sino una parte esencial del misterio que intenta comprenderse a sí mismo.